que sería la oración compuesta subordinada adverbial. La proposición subordinada se comporta como un adverbio y en consecuencia realizan la función de complemento circunstancial. Ahora, lo más importante aquí, no nos hagamos problemas. Lo que vamos a decir es que en las oraciones compuestas subordinadas adverbiales, el nexo es un adverbio. Ustedes saben que hay adverbios de tiempo, adverbios de modo, de lugar. Entonces, en este caso vamos a utilizar esos adverbios como nexo. Vamos a validar esta teoría y decimos lo siguiente. Bueno, primero leemos la oración. Mis amigos se fueron cuando empezó a llover. Identificamos los verbos. Mis amigos se fueron. Aquí tenemos el primer verbo, fueron. Y el siguiente sería empezó a llover. Él empezó. Ya, identificamos sujetos y predicados, como siempre hacemos. Se fueron. ¿Quiénes se fueron? Mis amigos. Entonces, mis amigos llegaría a ser el sujeto, el primer sujeto que encontramos. Y luego decimos, ¿qué hicieron mis amigos? Se fueron. Entonces, si se fueron, va a ser el predicado. Ya tenemos el segundo predicado. Ahora vamos al siguiente verbo. Empezó a llover. ¿Quién empezó a llover? Él. Entonces aquí tenemos un sujeto tácito. Él. Va a ser el sujeto tácito. Aquí le ponemos ST. Sujeto tácito omitido elíptico. ¿Qué hizo él? Empezó a llover. Entonces empezó a llover es el predicado. Subrayamos y colocamos predicado. Listo. Ahora vamos a identificar cuál de las dos proposiciones contiene más sentido. Mis amigos se fueron. Empezó a llover. Parece que ambos tienen la misma cantidad de sentido, pero nos daremos cuenta ahora de quién está desencadenando el sentido. Mis amigos se fueron. Empezó a llover. Entonces, la primera proposición principal va a ser mis amigos se fueron. ¿Por qué? Porque tiene más sentido. Mis amigos se fueron. Entonces, subrayamos. Mis amigos se fueron. Va a ser la proposición principal. Y la proposición subordinada va a ser aquella que depende de esta proposición principal. Empezó a llover. Entonces, empezó a llover. Va a ser la proposición subordinada. Colocamos aquí. Proposición subordinada. Ya, ahora nos toca identificar el nexo. ¿Quién está uniendo a estas dos proposiciones? Es el nexo. ¿Cuándo? Anotamos nexo. Y en este caso, tenemos que darnos cuenta que ese nexo, esa palabra que está uniendo estas dos proposiciones, es un nexo, pero no es un nexo de una conjunción, como habíamos visto en la oración coordinada. No, en este caso estamos utilizando un adverbio y va a ser un adverbio de tiempo. Entonces, cuando ese nexo es un adverbio de tiempo o un adverbio, en este caso, toda la oración va a ser una oración compuesta subordinada de adverbio o adverbial. Entonces vamos a ponerle su nombre, es la más fácil de identificar. Solo tenemos que recordar cuáles son los adverbios de tiempo, lugar, modo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Estamos ante una oración compuesta ¿de qué tipo? Subordinada. Y dentro de las subordinadas, este es adverbial. Listo. Adverbial. Perdón. Entonces, así nomás es que se reconoce la oración compuesta adverbial.
dándose cuenta qué tipo de nexo estamos utilizando. En este caso, el nexo, como les digo una vez más, es un adverbio. Vamos a consolidar lo dicho en un nuevo ejercicio, resolviendo este ejercicio. Veamos, dice, ganó la carrera porque se preparó bien. Entonces, identificamos los verbos. El primer verbo es ganó, del verbo ganar. El segundo verbo, la carrera, porque se preparó. Entonces, el siguiente verbo es preparó. Vamos a identificar ahora sujetos y predicados. ¿Quién ganó la carrera? Él. Aquí tenemos nuevamente sujeto tácito omitido. Y vamos a colocar aquí ese T. O elíptico también si quieren. ¿Qué hizo él? Ahora nos preguntamos y respondemos. Él ganó la carrera. Entonces ganó la carrera es predicado. ¿Ya está? Vamos al siguiente verbo. Preparó bien. Se preparó bien. ¿Quién se preparó bien? Él nuevamente. Entonces vamos a anotar él aquí. Para darnos cuenta. Aquí abajito colocamos sujeto tácito nuevamente. Y decimos, ¿qué hizo él? Se preparó bien. Entonces se preparó bien, va a ser el predicado. Van a ver ustedes, y esto les explico en otros vídeos, otros profes les van a explicar con un solo sujeto y ya no van a poner como yo aquí pongo sujeto tácito. Yo lo pongo de manera didáctica, pero en este caso como se refiere a una misma persona, a ese él, entonces muchos no lo anotan. Pero como les digo, para que ustedes se den cuenta, yo lo anoto y así de esta manera comprenden mejor. Continuaremos. Vamos a ver cuál es la proposición principal y la proposición subordinada. En caso de que exista, ganó la carrera, se preparó bien. Ganó la carrera porque se preparó bien. ¿Cuál es la proposición que genera el sentido de la oración? En este caso sería, ¿se preparó bien o ganó la carrera? Pues sería, ganó la carrera. Ganó la carrera. ¿Y por qué ganó la carrera? Porque se preparó bien. O sería al revés, se preparó bien porque ganó la carrera. No. Entonces, la proposición que inicie el sentido sería ganó la carrera. Entonces, colocamos a ganó la carrera proposición principal. ¿Ya? ¿Y quién depende de esta oración principal? Se preparó bien. Entonces, ese se preparó bien va a ser la proposición subordinada. Listo. Ya tenemos la proposición principal y subordinada. Ahora vamos a fijarnos en cuál es el nexo. En este caso estamos utilizando el nexo ¿por qué? ¿Y por qué? Ya lo vamos a tomar como nexo. Y vamos a decir finalmente que estamos ante una oración compuesta subordinada adverbial. Listo. Con eso habríamos acabado las oraciones compuestas subordinadas